Bienvenidos a esta reunión de la Fundación para el Estudio del Pensamiento Argentino e Iberoamericano en su área de estudio sobre la mujer, donde vamos a tener una entrevista relacionada con el tema de actividades importantes y significativas de mujeres argentinas con destino a la sección correspondiente de nuestro canal YouTube. Muchas gracias por la atención que van a dispensarnos y tengo el gusto ahora de presentar a nuestra invitada de hoy, Silvia Martínez, que ella es una de las fundadoras de un foro de mujeres maritimistas. Esto es, por lo menos para muchos de los que estamos escuchando, una novedad de que haya un foro específico de mujeres que se preocupan por esta tarea femenina en un sector que a priori parecería tan masculino, ¿no? En sus orígenes, etc. En la Fundación hemos tenido bastantes trabajos sobre historia marítima, desde la época de la colonia, y claro, las mujeres no estaban nunca presentes. Así que esto es una novedad. Bienvenida Silvia, muchas gracias por acompañarnos, y aquí te pongo la primera pregunta. ¿Cómo es que te interesó esta actividad? ¿Cómo que te produjiste en este interés? Bueno, por el año 1975, yo tenía apenas 17 años y empecé a trabajar en un taller de reparaciones navales. En ese momento la industria naval en Argentina estaba pasando un excelente momento y comencé a viajar por todos los puertos de la República Argentina. Era apoderada de la empresa, así que atendía todo lo que los trámites que eran con prefectura, con aduana, con el tema del personal, y empecé a subir a los barcos. Y eso poco a poco, al pasar los años, mi corazoncito se fue vinculando a la actividad, hasta que en el 2009 ya yo tenía, después de que empecé, tuve una empresa dedicada a las reparaciones navales, y en el 2009 me eligen los pares como presidenta de la Cámara de la Industria Naval Argentina. Todo un ranking. Todo un ranking. Una pregunta interesante. ¿Había muchas mujeres? No, la única. ¿Y ahora? La única. Por suerte ahora ya fuimos incorporando mujeres ingenieras navales, en prefectura ya hay, y chicas dedicadas al oficio de soldadoras, carpinteras, mecánicas, electricistas. Ya se está ampliando a la mujer en esta actividad, pero por años, diría por décadas, sola, en un ambiente de hombres. ¿Y cómo te sentías en un ambiente de hombres? Porque a veces hay una experiencia de cierto rechazo. Hay bastante historias sobre esto de las primeras médicas, ¿no? De las primeras universitarias, estamos hablando del principio del siglo pasado. ¿Cómo te sentías con los hombres? En realidad rechazada no me sentí nunca. Me hicieron sentir extraña. Yo siempre dije que la mujer, por aquellos años, no solamente teníamos que tener una presencia, sino que teníamos que saber hablar, hablar con contenidos ricos, para lograr tener un lugar de respeto en el ámbito. No, la verdad que no me sentí rechazada. Sentí que los hombres tenían una curiosidad hacia la mujer que tenía carácter, porque subir a bordo de los buques o defender ciertas posturas en prefectura, en la aduana y demás, era raro para esa época. Claro, pero digamos, vos no registrás que hubiera habido movimientos para correrte del lugar, para eliminarte, no lo sé. O sea que tu profesionalismo en todo caso superó cualquier actitud, digamos, machista que pudiera haber habido. Esta es una pregunta que generalmente nos surge, ¿no? Cuando hablamos de estos temas. Si el profesionalismo alcanza o no para superar algunas actitudes. En general, las personas con las cuales converso, mujeres, están vinculadas. Yo también he estado por mucho tiempo sola en otra cosa muy diferente, ¿no? Sobre teología en la universidad.
España era la única mujer. Y sin embargo, no solamente hombres, sino además clérigos, ¿no? Mucho, donde por supuesto no hay lugar para la mujer, ¿no? Siempre fue muy decidida, muy decidida. No tengo esa experiencia, otras mujeres sí. La opinión que me parece que prevalece es que cuando hay un fuerte profesionalismo y capacidad, ese techo o esa valla se supera. ¿Qué opinas? Exactamente eso, ¿no? Nosotros no defendemos un lugar en la mujer por cupo, por ejemplo, sino por capacidad. Y creo que en la vida el foro de mujeres maritimistas, todas somos mujeres muy preparadas, que estamos muy bien puestas en eje y no necesitamos escudarnos en ser mujeres para defender una mujer. Todo lo contrario. Ahora vamos a volver sobre ese punto que es muy importante. El punto del cupo es uno de los temas que siempre surge. Entonces paso a la segunda pregunta. ¿Cómo es que surgió la idea de un foro? Porque por lo que estás contando, estabas en minoría, después empezaron a haber más mujeres, pero siempre era una actividad profesional de este tipo. ¿Cómo es que surgió la idea de hacer un foro? Un foro que por otra parte, por lo que estás diciendo, no está defendiendo a ningún grupo, no está defendiendo a la mujer por ser mujer, lo cual es muy interesante, ¿no? Cuando te hago esta pregunta porque me parece que es muy central para el interés de las personas que nos escuchan y que se conectan, que también en una buena producción son hombres. Cuando constituimos el foro éramos minoría, en cada una dentro de su sector éramos minoría. Cuando el foro de mujeres maritimistas se constituyó éramos 4. La señora Paloma Lowenthal, que representaba a la Cámara de Armadores de Buques de Bandera Argentina, la ingeniera naval Nancy Figueroa, única ingeniera en el Consejo Profesional de Ingenieros Navales y en el Liceo de Sandanor, la doctora Verónica Iesu, que es dedicada al comercio exterior y al derecho marítimo, y yo. Éramos 4. Nos sentamos un día a tomar un café, las 4 volcando problemáticas del sector, cada una dentro de su espacio. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no nos unimos como 4 únicas mujeres y nos visibilizamos? Para que los hombres supieran que existíamos y que en realidad estábamos defendiendo posturas muy dignas para el sector. Y ahí, bueno, armamos el grupo, que ya después no éramos 4, éramos 8, después se fueron escuchando de distintas provincias, en la parte marítima, todas las provincias vinculadas a la red troncal o a la zona costera, y bueno, desde Misiones hasta Ushuaia, ahora somos un grupo de alrededor de 60 socios. Muy interesante. ¿El crecimiento, esto fue en el año? Empezamos en el 2016. Bueno, un crecimiento muy importante en pocos años, lo cual significa que también la presencia femenina en el sector ha aumentado considerablemente. Sí, y cada mujer, tenemos las provincias vinculadas a lo que antes se llamaba hidrovía, cada provincia tiene su particularidad, sus problemáticas, sus debilidades y también sus fortalezas. Y bueno, en base a eso, bueno, en la época de la pandemia, por supuesto, a través de un Zoom, nos comunicábamos entre todas era captar cuál era la problemática del sector, y nosotras no somos confrontativas, somos de acercar al gobierno nacional o hacer las acciones con la solución. Y eso, como somos criteriosas, logramos un respeto y un lugar en cualquiera sea el gobierno. Exactamente. Eso es muy importante. Pasando un poco, ¿cómo fueron los comienzos? Y por lo que estás contando en general, ha ido bien, ¿no? Pero siempre hay fortalezas y debilidades, o sea, cuáles fueron las situaciones que las favorecieron y cuáles fueron las situaciones que tuvieron que enfrentar o los problemas más importantes, claro, y por supuesto a tu criterio, otra socia u otra fundadora puede tener a lo mejor otra visión, pero acá estamos hablando del criterio de cada uno, ¿no? Yo digo que dentro de la industria naval y la mujer en sí jamás baja los brazos. O
somos mujeres perseverantes. De todos los obstáculos que hemos tenido, no nos hemos rendido ante ninguno. Entonces, hemos hecho gestiones, jamás hemos bajado los brazos y hasta hoy por hoy es una actividad o un sector que se fue reduciendo por intereses de los gobiernos de turno, por intereses de otros países, se fue reduciendo, tanto en la parte de transporte como en la parte de industria naval o logística. Pues nosotros golpeamos todas las puertas para que no nos achiquen más de lo que estamos y todo lo contrario. Ahora estamos en un año donde va a haber candidatos, donde va a haber elecciones, y creo que es el momento para acercar las debilidades del sector y las propuestas que podamos tener, no solamente para el aquí y ahora, sino para los futuros gobiernos. Yo me refería más concretamente al foro que es, no solamente al sector. El problema del sector es más conocido, ¿no? El problema del achicamiento del sector, de la competencia bastante desleal en muchos casos, ¿no? No sé si naciones, pero de otros grupos, de otros grupos de poder, de otros grupos financieros, etcétera. Eso más o menos conocido por la gente que sigue los periódicos. Pero con respecto a la asociación misma, ¿cuál es la función de ustedes? Sería, si me interpreto mal, esta visibilización de la que me estás hablando. Dentro de eso, digamos, de ese proyecto fundacional, ¿qué dificultades más importantes tuvieron? Por ahí incluso con una anécdota, si querés. No, dificultades sigo diciendo no hemos tenido. Como mujer y como mujeres, tal vez sí, la parte de marginación, por ejemplo. Los puestos jerárquicos o de mayor representatividad son de hombres para los hombres. Sin embargo, dijiste que no están de acuerdo con el grupo. No estamos de acuerdo con el grupo y vamos a seguir defendiendo los espacios por capacidad. Pero a igual capacidad o mayor capacidad de una mujer, igual el cargo permanente. Sí, esto es algo que muchas mujeres universitarias lo han señalado en el CONICET, yo formé muchos años, que hay una especie de techo de cristal, ¿no? O sea, se puede ascender, pero hasta cierto punto, y luego hay que tener mucha más capacidad, mucho más currículum, mucho más actividad acreditada, mucho más, no un poquito más, mucho más, para acceder a un cargo. Pero bueno, pareciera que esa es la vía, ¿no? Llegará un momento en que las cosas se equilibren. Creo que vamos a tener que transitar un largo camino para que eso ocurra. Porque si bien podemos decir que hoy la mujer se ha empoderado, la mujer sabe prepararse, sabe venderse o jerarquizar su propio género, aún así nos falta recorrer un largo camino para que sí, nos den sin ese duda, paso. sin duda. Y a veces también he escuchado esta opinión y es la pregunta de futuro, ya que estamos hablando de la última pregunta, ¿no? Como ves el futuro, te adelantaste a mi pregunta, sí, lo ves como que sí, todavía hay mucho que hacer y mucho que luchar. Soy de la misma opinión personalmente. Ahora, también he escuchado algunas opiniones de que esta cuestión de los cupos ha sido en realidad perjudicial para las mujeres porque ha visibilizado a mujeres que son muy pobres en su presentación laboral, en su profesionalismo, y entonces, claro, son señaladas como, miren, pusieron a una mujer porque es mujer y miren lo que hizo. Esta cuestión de la discriminación inversa ha suscitado muchos problemas y también en otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, donde hay discriminación inversa a favor de los afrodescendientes, para una cátedra, por ejemplo, sobre historia del África, aunque haya un blanco que tenga muchísimo más antecedentes, es preferido el afrodescendiente. En Estados Unidos ha habido problemas muy serios, incluso en la cuestión no solamente de derechos humanos, de toda esta problemática más bien ideológica, sino de que realmente a los alumnos y a los investigadores no les sirve una persona
que no tiene antecedentes suficientes, pero que solamente he nombrado por una cuestión de discriminación inversa. Yo recuerdo que hace muchos años hubo en Argentina, en la Asociación Argentina de Ética, una jornada en la cual uno de los temas centrales fue la discriminación inversa. Se planteó una cuestión ética y hubo una mayoría, incluso de mujeres, que no opinábamos bien de la discriminación inversa. Nos parecía que tenía un gran signo de interrogación ética. Porque si bien es verdad que cuando hay una situación mala o perjudicial hay que hacer un esfuerzo suplementario para salir de ahí, una discriminación inversa generalizada, con cupos, etcétera, está afectando derechos no solamente de los contrincantes masculinos o de los postulantes masculinos, sino en general de todas las personas que van a recibir ese servicio. Esa es la idea, es complicado. Sí, yo creo que en primer lugar por cupo es ubicarse dentro de la dignidad. Es segundiarse. Eso no nos gusta. No nos gusta, no nos parece merecedor a lo que es la dignidad de mujer que realmente está ahí por condiciones. Nos parece que es más vinculado a la pobreza, no a la riqueza de la mujer. Bueno, muchísimas gracias por esta opinión que es muy contundente. Gracias. ¿Alguna otra cosa más que quieras decir antes de cerrar? No, yo creo que soy muy orgullosa de ser mujer y que realmente si bien tenemos un camino largo por recorrer, lo vamos a hacer muy bien, muy bien. Así que es muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias Silvia por esta oportunidad que nos han brindado para enterarnos de esta actividad y lo que están haciendo las mujeres dentro de esta actividad y por este posicionamiento acerca de buscar el valor personal, la capacitación, etc. Nos parece excelente. Muchísimas gracias por este aporte. Gracias por la invitación.